volví a saludar. Buen día. Un poquito más tarde hoy. Sí. Perdón, Esperemos no arruinarte el asado de los sábados al mediodía. No, al mediodía a la 1 es tenis, pero hoy no hay tenis. Pero hoy no hay tenis. ¿Qué vamos a hacer? A menos que tengamos alguna canchita cubierta para ir, pero No. Mis amigos ya me dijeron que aparentemente se posterga el partido para las 4 de la tarde. Bueno, está bien. Habrá que ver el pronóstico, ¿no? Si lo sigue corriendo la lluvia... Dependemos de eso, pero ya me mandaron mensajes. Podrán reemplazarlo con algún tentempié, con alguna cosa lógica de fin de semana, por cierto. Cuando se habla, vos sabés, Luis, de bulimia y anorexia, que es el tema que vamos a hablar hoy, yo creo que se trata de englobar en dos palabras algo que es realmente un drama. Sería como minimizarlo en dos palabras. Porque quien ha en algún sentido tenido contacto directo o indirecto con gente que tiene esa problemática y con familias que están en esa problemática, se da cuenta que no es, y esto decime si vos lo compartís, que no es solamente la persona que tiene el problema, sino que termina enfermando a la familia. Por supuesto, primero quiero decirte que los trastornos de la conducta alimentaria son una enfermedad mental que tiene una alta tasa de mortalidad. El 2% de las adolescentes que padecen trastornos alimentarios se mueren. O sea que es una preocupación seria de la salud mental, de la que obviamente participa el paciente y la familia. Y es importante, o voy a tratar de acercar alguna información como para que la familia pueda comprender de qué estamos hablando y hacer una detección lo más precoz posible para consultar a los especialistas, porque esta es una problemática grave que requiere el tratamiento especializado, de psiquiatras, psicoterapeutas, grupos familiares, instituciones especializadas muchas veces y en muchos casos incluso la internación. Cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria, básicamente nos referimos a dos problemáticas, la bulimia y la anorexia nerviosa. ¿En qué consisten estos dos trastornos? Tienen cosas en común y cosas que las diferencian. La anorexia nerviosa es un trastorno donde una persona, generalmente un adolescente, porque la edad de comienzo suele ser aproximadamente a los 17 años. Si comienza más temprano, es más grave. Rara vez que ocurre en niños y rara vez ocurre en personas de más de 40 años y raro que ocurra en el sexo masculino. En el sexo masculino tenemos una patología del esquema corporal que es lo contrario, que es la vigorexia, el famoso pato Vica, que es el negativo de la anorexia nerviosa. Bien. ¿Qué le pasa a una persona que padece una anorexia nerviosa? Después voy a explicar qué le pasa al bulímico o la bulímica. En la anorexia nerviosa, la paciente, que generalmente tiene una personalidad previa, es una chica con un alto nivel de exigencia personal, que siempre le fue muy bien, muy estricta, muy constante, muy cumplidora, muy rígida y muy autocrítica. Con esa personalidad previa, en determinado momento se le intrusa una idea y empieza a tener una persecución frenética por la delgadez, porque tiene un pánico terrible a la gordura. No puede soportar la idea de verse obesa. Y como tiene un trastorno de lo que se llama el esquema corporal, que es la representación mental del cuerpo, no es el cuerpo real. Todos tenemos una representación mental de nuestro cuerpo. Bien. Por ejemplo, vamos a un casamiento y sacan fotos. Después te muestran el álbum y vos decís, ¿quién es este tipo que está acá de espalda? Ah, soy yo. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos un alto registro del esquema corporal de frente, porque así es como nos vemos en el espejo y no registramos bien nuestro esquema corporal. Todo el mundo tiene una diferencia entre su esquema corporal, o sea, su cuerpo ideal, el cuerpo que quisiera tener, y el cuerpo real. En el caso de las chicas que padecen anorexia nerviosa, esta diferencia es abismal, es muy grande y obsesivamente tienen un trastorno de este esquema corporal por el cual se ven gordas aunque están flacas. O sea, la imagen que les devuelve el espejo no es la misma que uno ve. No, se ven gordas. Del mismo modo que cuando uno va a un gimnasio y ve un muchacho joven que tiene unos bíceps enormes y está trabajando porque él dice que todavía no desarrolló suficientemente. Esto es lo opuesto, es el negativo. Esto se llama vigorexia.
¿Qué pasa con una persona a la cual se le intrusa la idea obsesiva, el pánico a la obesidad? Empieza a tener una dieta restrictiva, empieza a reducir, a autoinducir en ella una restricción alimentaria. Come menos, empieza a evitar comer. En el seno de la familia esto empieza a traer alteraciones. ¿Por qué? Porque come lentamente, corta la comida en pedacitos, se guarda la comida en el bolsillo y después la tira, llega a la casa y dice que ya comió en la casa de una amiga, chequea cómo cocina la madre, si la madre le puso mucho aceite o poco aceite, empieza haciendo una dieta eligiendo comidas light y después la restricción empieza a ser generalizada y termina comiendo una o dos comidas, generalmente pollo o salmón. Comidas por las cuales... Magras. Comidas magras por las cuales su organismo empieza a tener un deterioro, o sea, empieza a tener un deterioro psicológico y orgánico. No comen carne. Muy poca carne, obviamente no comen nada que pueda ser hipercalórico. ¿Qué le pasa a la bulímica? Lo digo en femenino, aunque dejé claro que pero también lo dejaste muy claro. lo Dejaste claro, explico porque en su en mayoría términos son mujeres. estadísticos. La bulímica tiene episodios recurrentes de atracones en los cuales durante un periodo corto de tiempo, a lo sumo durante 2 horas, hace una ingesta brutal de alimentos. Es capaz de incorporar 10 a 15.000 calorías y tiene un estado alterado de la mente, una pérdida del control. Es como si un superdrogadicto estuviera en contacto con la droga y no puede parar de tomarla. Entonces el bulímico hace una ingesta que se llama atracón, después del cual se siente culpable, se siente avergonzado y entonces tiene lo que se llaman conductas compensatorias. ¿Qué quiere decir conductas compensatorias? Vomita, induce el vómito, toma laxantes, toma diuréticos o hace ejercicios físicos excesivos para compensar la ingesta calórica brutal que tuvo durante el atracón. Habitualmente la bulímica, por eso esto es importante saberlo, porque la bulímica apenas termina de comer se va al baño y la familia no sabe qué va a hacer el baño, habitualmente va a vomitar. ¿Cómo detectamos esto? Detectamos esto porque con el tiempo la presencia del ácido clorhídrico, que normalmente está en el estómago y forma parte de la digestión, produce un deterioro de las caries, rompe el esmalte de los dientes y además, para inducirse el vómito, las chicas apoyan los dedos, con lo cual tienen pequeñas llagas o lastimaduras en el dorso de los dedos. Esto se llama signo de Russell y es un elemento diagnóstico muy fácil para ver que una persona es bulímica, porque rara vez la persona que tiene un trastorno de la conducta alimentaria lo comenta. ¿Por qué? Porque le da vergüenza, tiene una vergüenza social. Ni la anoréxica ni la bulímica quiere comer en lugares públicos, come a solas. ¿Por qué? Porque oculta que no come o oculta que está comiendo mucho, que tiene un atracón. Por eso los atracones generalmente se hacen durante la madrugada. Puede ir y vaciar la heladera y después lo vemos haciendo ejercicios físicos descontrolados, toma diuréticos, toma laxantes, incluso puede llegar a realizarse enemas. Ambas cosas, lo que quiero decir es que primero hay que diferenciar lo que es una dieta normal de lo que le pasa a un anoréxico. Porque esta es una pregunta que habitualmente la gente me hace. Dice, sí, o una elección en materia de comida. Por ejemplo, hay gente que es, no sé, vegana, digamos, exacto, o hay gente que es vegetariana. Exacto, muy bien. La persona que tiene una anorexia nerviosa tiene una restricción excesiva de comidas. Termina comiendo una sola cosa, cantidades muy pequeñas, y empieza a tener un deterioro físico. Empieza a tener una pérdida de peso con una cantidad de connotaciones. Tiene hipotensión, tiene pérdida de determinados electrolitos porque si vomita va a perder sodio, cloro, potasio, que son electrolitos que participan en la conducción eléctrica cardíaca. O sea, una de las causas frecuentes de muerte en la anorexia nerviosa son trastornos cardiológicos por alteración de la conducción cardíaca
por la pérdida de determinados electrolitos que normalmente tiene que haber en sangre, que participan en la conducción eléctrica dentro de lo que es el miocardio, o sea, el músculo cardíaco. Entonces, las dietas normales tienen un límite. Una persona dice, quiero adelgazar, viene el verano, quiero bajar 5 kilos, llegó a su peso y se planta. La persona que tiene una anorexia es como el horizonte, va cada vez cambiando un poco más y dice un poco más y no puede parar. Si las personas anoréxicas, vos dijiste recién que son meticulosas, probablemente sean personas inteligentes, ¿no es cierto? Absolutamente, Digamos, sí. ¿Por qué, por ejemplo, si la balanza y el peso es una medida razonable y matemática y objetiva, para lo cual uno saber porque hay una tabla de altura y peso. Sí. Si vos querés en realidad saber si estás gordo o estás flaco, independientemente de lo que vos puedas hacer para mejorar, digamos, tu cuerpo, evidentemente tenés que recurrir a una tabla. Por supuesto. ¿Por qué para ellos la tabla es inexistente, digamos? Ya que estás, ya que lo mencionás, hay un parámetro específico que es lo que se llama índice de masa corporal, que es el peso sobre la altura, que se mide en metros cuadrados. Sí. Cuando el índice de masa corporal está por debajo de 15.5, estamos en presencia de alguien que está padeciendo una anorexia. Pongo el énfasis en la anoréxica porque la bulimia en general pierde menos peso y entonces es más difícil diagnóstico. La anorexia se diagnostica rápidamente porque empieza un proceso de adelgazamiento que médicamente se llama emaciación. Empieza a tener el pelo quebradizo, la piel seca, le surge un vello en el pecho que se llama lanugo, tiene frío, por todo lo que significa disminución del metabolismo, y un síntoma fundamental es la amenorrea, la falta de menstruación, porque la hipófisis, en el ahorro de energía que hace el organismo, deja de sintetizar hormonas. O sea, si yo no le aporto al organismo alimentos, el organismo se defiende dejando de sintetizar hormonas. La hipófisis deja de segregar una hormona que se llama folículo estimulante y luteinizante, hay menos estrógenos y entonces hay amenorrea. Vos preguntabas por qué una persona lúcida, inteligente, porque yo te dije al principio que este es un trastorno mental severo en el cual se afectan 3 áreas del sujeto. Primero, hay una fobia social. Se aleja inicialmente, producto de los medios, las personas que hacen una anorexia nerviosa pretenden estar más lindo porque toman la flaqueza como un sinónimo de belleza y creen que de ese modo van a ser más populares, van a tener más éxito. Sin embargo, se instaura una fobia social y terminan deprimidas y recluidas. Segundo, tienen lo que se llama un trastorno obsesivo compulsivo, o sea, se le intrusa una idea, por ejemplo, estás gorda o tenés un rollo o tenés la cadera ancha, y eso la impulsa a un acto compulsivo, o sea, es un síntoma en 2 tiempos. Se le intrusa la idea loca de que está gorda y compulsivamente tiene que dejar de comer, vomitar, hacer ejercicio, y eso no tiene racionalidad. Es como cuando una persona se le intrusa la idea loca de que tiene que someterse a una cirugía plástica, porque además la tercera parte de esta patología es el trastorno dismórfico, o sea, perciben un cuerpo propio que no es el real. Se ven al espejo, sí, como vos decías antes, gordas sin estar gordas, a pesar de que están bajando de peso, a pesar de que están delgadas, se miran en el espejo y es como que obsesivamente no pueden dejar de ver ese pequeño rollito. La última. Sí. Qué interesante lo que contaste. La verdad que lo sintetizaste de una manera brillante. ¿Cuánto tiempo puede durar? Puede durar mucho tiempo. ¿Mucho cuánto? Puede durar años. O sea, ¿años hasta cuándo? Años. Habitualmente uno no ve adultos anoréxicos. Generalmente es una enfermedad que cursa por periodos, por brotes. De golpe una muchacha tiene una crisis anoréxica. Primero depende del diagnóstico. El diagnóstico tiene que ser temprano. Segundo, el tratamiento. ¿Qué quiere decir el tratamiento? Tiene que hacer una consulta con especialistas. El tratamiento tiene que ser psicológico. Hoy en día se usan cierto tipo de medicamentos porque se supone
que estos pacientes tienen una disminución del neurotransmisor que se llama serotonina y se usan psicofármacos serotoninérgicos que aumentan la serotonina, y habitualmente una bulimia generalmente dura más tiempo porque se diagnostica con más dificultad, porque la familia no la ve adelgazada y difícilmente se entera de que está vomitando. Pero digamos, puede durar años. Puede durar años. Obviamente, si la anorexia se agrava, requiere sí o sí un tratamiento agresivo en el sentido de la internación, porque hay 3 cosas que puede pasar con una anoréxica. Se puede morir por inanición, se puede morir por un trastorno electrolítico y un paro cardíaco, o también uno de los riesgos grandes que tiene esta patología es el suicidio, porque estas patologías habitualmente van acompañadas de lo que se llama una depresión mayor desde el punto de vista psiquiátrico. O sea, hay un cuadro depresivo que subyace detrás de estas personas perfeccionistas que buscan un ideal de belleza y de perfección. Y que esto también tenemos que estar atentos nosotros los hombres, porque la vigorexia le pasa lo mismo al hombre. El hombre también persigue un ideal de perfección, de estético, de belleza, porque los medios le dicen esto, y entonces es capaz de consagrarse a ejercicios físicos excesivos, a hacer 1000 abdominales, del mismo modo que una mujer llega a conductas de restricción alimentaria tremendas que le cuestan la vida. Buen fin de semana. Igualmente.